Ahí comencé la grabación también. Técnicamente va a quedar en el canal, pero por las dudas, redundancia de seguridad. ¿No? Bueno, Guillermo, si te parece, arrancamos. Me parece bien, me parece bien. Bueno, vamos a comenzar entonces esta segunda jornada del primer workshop este, coorganizado por las asociaciones de estudios clásicos y la Sociedad de Medievalistas, aquí con Rodrigo, su presidente. Eh, entonces damos la bienvenida a todos los participantes y a los expositores. Espero que tengamos una muy buena jornada de workshop. Y bueno, con saludarlos a todos, le dejo la palabra a Rodrigo y a Belén Maidana, que va a estar coordinando por ADEC las sesiones. Bueno, lo mío es breve, es volver a agradecer, como Guillermo, primero a los expositores, a las expositoras que se sumaron. De paso, pedirle que apaguen los micrófonos. Yo ahora, cuando termine de hablar, voy a poner que cuando entren sea con micrófono apagado, pero no puedo, no soy multitasking, así voy a esperar. Y bueno, y agradecer de vuelta a ADEC desde SAEMED por la rápida respuesta y las ganas de trabajar en conjunto. Y como dijimos la vez pasada también, que este espacio reconoce que muchos de nosotros estamos en contacto y trabajamos temporalidades cercanas, y aunque no sean a veces tan cercanas, eh, tenemos mucho para aprender unos de otros, unas de otras, así que es un motivo de alegría y de encuentro, que sobre todo en estos tiempos donde primero los desencuentros, encontrarnos es lindo. Así que bueno, ahora yo por mi parte dejo todo en manos de Belén, que va a ser la que va a coordinar la jornada de hoy, pero aquí estaré hoy. Buenas tardes a todos y todas. Em, bueno, voy a ser la encargada de moderar. Simplemente voy a decir unas cosas que ya dijo Rodrigo en cuanto a la organización. Vamos a mutear a todos los micrófonos, así no hay ruidos que interrumpan las exposiciones. Vamos a tratar de cumplir los 20 minutos que tenemos asignados para cada expositor. Y aunque es incómodo, cuando sean 15 minutos, ya sea Guillermo, Claudio o yo, vamos a intervenir para decirles que les faltan 5 minutos. Así no se alarga más de lo que tiene que ser y cumplimos todos con el tiempo asignado. Por otra parte, ya les compartí, pero en un rato vuelvo a compartir por el chat el formulario de asistencia para aquellos asistentes que necesitan el certificado. Em, y van a exponer primero los tres expositores que están en el programa. Vamos a hacer un pequeño momento de diálogo, de comentarios, y después vamos a hacer una breve pausa y retomamos con los otros tres expositores que quedan. Así que si todo está bien, comenzamos. Bueno, la primera, estoy a dos computadoras, por eso estoy como moviéndome mucho. La primera expositora del día lo es Eleonora Delle Licine, no sé si lo pronuncié bien, que es de SAEMET. La voy a Perfecto. presentar. Bueno, ella es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es docente concursada en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en la Universidad de Buenos Aires, y docente en la maestría en estudios medievales de la UBA. Participa como investigadora formada en los equipos de UCEL, se especializa en las relaciones entre teología y poder en el reino visigodo de Toledo, siglos VI al VIII, y ha publicado varios libros sobre la temática,
como por ejemplo un texto en inglés que le pido perdón por la pronunciación, pero dice Framing Power in the Visigothi Society, Text and Discourse and Device. Eleonora, te escuchamos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta invitación a las dos sociedades y a los amigos que tengo. Y bueno, así como Esteban en el encuentro anterior había comentado que él, digamos, lo convocaba mucho profundizar sobre la idea de tardo-antico, a mí me convocó mucho profundizar sobre la idea de interdisciplinariedad. Entonces, por eso elegí de los visigodos que yo trabajar con este poeta que yo ya había trabajado, lo confieso, pero para esta ocasión yo me puse mucho énfasis en la cuestión más poética, más lírica, y por supuesto que pedí ayuda a las filólogas amigas, así que agradezco a Elsa Rodríguez Sigre que me ayudó mucho a escanear fundamentalmente. No sé si ya se comparte la pantalla. ¿Se compartió? Sí, se compartió, pero vemos el diseño de la pantalla, no la presentación. Pero igual vemos. Que dice primer workshop, nada Sí, más. pero y tenemos toda la barra como si estuvieras trabajando en el PowerPoint, no como si lo estuvieras proyectando. A ver, ahí está mejor. Ahora sí, ahí vemos pantalla Perfecto, completa. perfecto. Bueno, entonces, de hecho, así habría su libellus carminum, Eugenio de Toledo, el primer arzobispo de la sede regia, entre 649 y 657. Esperen que... No me... Esperen un minuto. Esperen un momentito. Erexdeum immense, quo constat machina mundi, quo misera Eugenius posco, tu perfice clemens, sid mi recta fides, et falsis obvia sectis. Acerca de Eugenio, tenemos información a partir de su propio testimonio y el de sus sucesores y discípulos, Ildefonso y Julián. Consta que era de estirpe noble, formado por el gran Braulio de Zaragoza, quien a su vez fuera alumno directo de Isidoro de Sevilla. Por Braulio conocemos también que el rey Chindas Vinto había convocado a nuestro Eugenio en aquel momento arcediano del obispo Braulio para que asumiera la cátedra episcopal en Toledo. En su carta 25, Braulio solicitó al rey que depusiera esa decisión, mas a juzgar por los resultados no obtuvo éxito alguno, y el arcediano poeta hubo de mudarse finalmente a la ciudad capital. Al momento que Eugenio asumía su oficium en Toledo, el contexto estaba muy lejos de la calma, tanto en lo que concernía a los asuntos del reino como en lo relacionado con los debates cristológicos más generales. Efectivamente, en sus 4 primeros años de gobierno, Chindasvinto había diezmado a la mayoría de los opositores y avanzaba enérgicamente en la consolidación del poder central. Uno de los instrumentos que más empleaba era justamente el legislativo. Los conflictos teológicos no iban a la saga a estos que generaba el rey. 6 años antes del nombramiento de Eugenio, el emperador bizantino Heraclio había publicado un decreto conocido como Éctasis, perdón, en el que vetaba discutir acerca de la actividad de Cristo. El concepto de actividad reenviaba a una fórmula pergeñada por el propio Heraclio y el patriarca de Constantinopla, Sergio. Su objetivo era preservar la unidad de la persona de Cristo, al tiempo que afirmaba su doble naturaleza, humana y divina. Mas
¿Cómo era posible conciliar estos dos principios sin entrar en contradicciones de todo tipo? Eso era lo que las facciones disidentes, conocidas como monofisitas o miofisitas, justamente se preguntaban. Reinstalando en la fórmula cristológica el concepto de energía, Heraclio y Sergio buscaban salvar esas críticas contra el Concilio de Calcedonia, postulando que si bien Cristo tenía dos naturalezas que no se mezclaban, eso era lo que decía el Concilio de Calcedonia, el Hijo del Padre actuaba de manera indisociada, por eso el concepto de energía. La idea general fue rechazada de plano por los campeones del calcedonianismo, argumentando que este dogma era una concesión pura y dura a los miafisitas. Es por eso que en la ectesis el emperador prohibió la discusión a rajatabla, trasladando el problema a la voluntad telema de Cristo. No anticipó Heraclio el fragor que se desató a partir de este nuevo concepto. En 649, 3 años después de que Eugenio asumiera como obispo de Toledo, el Papa Martín y el monje palestino Máximo celebraron un concilio en Roma desafiando a la autoridad del emperador, criticando la intervención imperial en asuntos que a criterio suyo solo incumbían a sacerdotes y por último proclamando la ortodoxia de la fórmula una persona, dos naturalezas, como Calcedonia, dos voluntades, divina y humana. Como la posición del Papa y de Máximo se hacía fuerte en el dogma de las dos voluntades de Cristo, se la conoció a esta como diotelismo, mientras que a la fórmula imperial, por el contrario, se la llamó monotelismo. Como podemos advertir en esto que venimos desarrollando, los días del obispo Eugenio en el episcopado fueron álgidos en conflictos internos y escarlatas en discusiones teológicas, con varias muertes, manos y lenguas cortadas en su haber. No obstante la envergadura, un silencio terminante, una omisión completa de la cuestión monoteísta se impuso en el reino del que Eugenio era obispo primado. La lírica del obispo poeta. En los 101 poemas que recoge el Libellus de Eugenio, se hacen galas de diversidad en géneros, de métrica, de variedad de figuras y también hay presente una panoplia de temas, rasgos todos ellos, según Hardy, característicos de la poesía latina tardoantigua. Si de géneros hablamos, encontramos flexibilidad, eclecticismo y exploración de fórmulas orientadas a renovar la tradición lírica. Los más cultivados por Eugenio eran el epigrama, las nugae, los epitafios, acrósticos e himnodia. Esta variedad vuelve a encontrarse, perdón, en la métrica. Eugenio ciertamente emplea los hexámetros dactílicos, como en la oratio con la que abrimos esta exposición, dísticos elegíacos y trímetros yámbicos, sucediéndose en el libellus unos patrones a otros sin perder maestría. Fue Carmen Codonier quien en un artículo publicado en 1981 tomó distancia de la posición que tachaba a la poesía eugeniana de decadente, poniendo en valor el carácter lúdico e intimista de la poesía, de la poética del toledano y devolviéndola a su dimensión monacal. Para Codonier, la flexibilidad en género y métrica, así como el eclecticismo en los temas, eran todos sinónimos de exploración, de trabajo con un lenguaje humano inhábil para cubrir la emoción, la experiencia de la fragilidad y del vínculo con Dios. La filóloga de Salamanca resaltó el carácter cristiano de los temas que preocuparon a este obispo poeta, que se detenía en la enfermedad física, pero también en el ruiseñor, en el miedo a la muerte, pero también en el pavo real, y que dirigía al rey un enigmático poema en que lo interpelaba como chindas. Una tesis más reciente, escrita en 2023, profundiza esta
interpretativa. Y resalta justamente la dimensión teológica de de la poética de Eugenio. Perdón. Em, para Anne-Marie Pilarsky, en efecto, este aspecto se percibe en la impronta escatológica de la poesía eugeniana, es decir, en la reflexión acerca de la economía divina y en los plazos de la segunda venida. Con claridad se muestra, por ejemplo, en el poema 14, Lamentum de adventu proprias senectutis, cuando el obispo poeta se eleva y exhorta a Dios en estos términos. Talia, dum rite paueo, dum corde tremesco, sume Deus, propietate petto, te sine nemo valet, peccati tolere lavem, aut mentem vitiis emaculare suis, dimite culpam misero, dimite reatum, effice post lapsum, post malatanta bonum, perdón, con hilos de anáfora, iteración, ¿sí? Y el parómenon, o sea, propietate peto. Eugenio tejió unos versos que expresaban temor al pecado y al juicio, exhortando a Dios para moverlo con compasión. La preocupación escatológica del obispo se percibe en un racimo de temas afines, como la proximidad a la muerte, la inestabilidad de la condición humana, la guerra, etc. En directa relación con el tema escatológico está la alusión a la ortodoxia y a la recta fides. Em, Ya en el poema inaugural habíamos advertido una petición del poeta dirigida a la divinidad para mantenerse en la creencia verdadera y discernir los dogmas desviantes. El apego a la recta fides se retoma en el poema 94. Se trata a la vez de un estado y de una potencia. Mas, ¿en qué consiste la recta fides de acuerdo a este obispo poeta? ¿A qué definición teológica de las muchas en danzas adhiere? Sin lugar a dudas, se refiere a la fórmula calcedoniana que defiende la idea de una persona y dos naturalezas. Así lo expresa en su teología en verso, en el poema 63. Dice, Foebus specular intrans corrompere escit, sic Christum generans Virgo Maria manet. Se trata precisamente del poema 63, en donde Eugenio se detiene en la virginidad de María. A los ojos del obispo, la encarnación constituye un milagro al que podemos aproximarnos a través de comparaciones extraídas de la creación divina. Así como el sol es capaz de penetrar en la mica sin dañarla, el nacimiento de Cristo elude romper el himen de la madre. De acuerdo al obispo poeta, esta operación de excepción asegura la doble naturaleza divina y humana de Cristo. Eh, la adhesión completa a Calcedonia se pone de manifiesto efectivamente en los 4 concilios toledanos en los que el metropolitano participa, en el último de los cuales em, eh, eh, se abre fijando la fiesta de María para todo el reino. Mas esto es importante, ni en el poemario ni en ninguno de los concilios que firma, Eugenio se aparta un ápice de las categorías y los términos fijados a su entender por el concilio de Calcedonia. La tesis de Pilarsky que habíamos aludido más arriba estudia los tópicos teológicos por separado y al ingente trabajo de haberlos puesto en verso, mas no hace referencia al contexto de debate en el que se inscribe el credo de Eugenio. Esto no ha de asombrarnos. Fue el propio obispo quien descartó la discusión de las voluntades y de las energías por completo. En su poesía y en los concilios que presidió, ni huella de la disputa
acerca de los tópicos sobre la energía o la voluntad de Cristo que antes mencionábamos. Como acabamos de ver, Eugenio encuadraba su pensamiento estrictamente en la recta fides, condensando en los nombres de concilios reconocidos, Nicea, Éfeso, primero de Constantinopla y Calcedonia, fórmulas teológicas que todavía estaban abiertas a debate. Mas, ¿a qué se debería este silencio? ¿Desconocería el obispo de Toledo los términos, la virulencia y los efectos políticos del debate cristológico que se estaba desarrollando entre la corte bizantina, el primado de Cartago y el papado en Roma? ¿Acaso la distancia era capaz de disipar la noticia de un conflicto que había conducido a la muerte del Papa Martín en 655 y al exilio y mutilación del monje Máximo por orden imperial? Varios indicios de peso permiten pensar que no. En principio, sabemos que Tajón, compañero de Eugenio y posterior sucesor de Braulio en la silla de Zaragoza, estaba en Roma al momento de celebrarse el Concilio Laterano de 649, aquel que había tachado de hereje a la fórmula monotelista. En segundo lugar, consta que el propio Papa Martín se encargó de enviar copias de las actas de su concilio en latín y en griego a las principales sedes, resultando extraño que este material no alcanzara las costas de la península. Quedan 5 minutos. En tercer lugar, conocemos por Ildefonso, sucesor de Eugenio, que nuestro obispo había redactado un tratado de doctrina al que denominó De Trinitate, o sea, vuelta a Nicea. El tratado nunca llegó al presente, pero sabemos que sus destinatarios eran dos contendientes principales en la reyerta monotelista, el primado de Cartago y el emperador bizantino. Por último, desde el Segundo Concilio de Sevilla, celebrado en 619 y presidido por el mismísimo Isidoro, los padres visigodos acataban una tradición de defensa militante de los dogmas de Nicea. Esta acumulación de indicios induce a considerar que el silencio que mantuvo el obispo de Toledo, tanto en su poética como en los concilios, en relación al conflicto monotelista, no fue resultado del desconocimiento o de la casualidad, sino de la convicción firme de no añadir al dogma categorías que no figuraran en la letra de Calcedonia. La postura del emperador a sus ojos resultaba peligrosa porque introducía una cuestión extraña. Primero la de la energía, luego la de la voluntad, con el único fin de acercarse a los monofisitas. Mas también a los ojos de Eugenio, la posición del Papa defendiendo dos voluntades no hacía más que duplicar el riesgo de apurar los tiempos escatológicos. En este sentido, siempre según la línea teológica que sostenían los visigodos, para frenar la ira divina se volvía imperioso plegarse a un credo que no innovara las fórmulas probadas. Se hacía imperioso mantener fuertemente a raya la disciplina pastoral y se hacía imperioso en la medida de lo posible intentar la vía de un lenguaje puro y agradable a los ojos divinos, capaz de suavizar los enojos celestes. Pilarsky tiene razón en que los versos eugenianos trasuntan teología, mas una teología hecha de ciertas palabras y de calculadas omisiones, que es el modo visigodo de participar en la discusión. Bueno, con esto termino había reflexionado alrededor de la necesidad de considerar lo que nosotros llamamos fuentes como un trabajo de lenguaje, siempre un trabajo de lenguaje, ¿no? Se trata de un texto escrito en nuestro caso, situado, es decir, con eh, en ciertas discusiones que van más allá de la poética. Bueno, muchísimas gracias. Omar Sacal. Muchas gracias, Eleonora. Dejo de compartir. Sí. Vamos a continuar ahora con Fernando Ruchesi, Bien, bien. con su trabajo La identidad goda en la transición del siglo VIII al IX. Pero antes lo voy a presentar. Fernando Ruchesi es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires,
Trabaja como docente investigador en la Cátedra de Historia Medieval de la Universidad Nacional del Nordeste y en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas CONICET-UNE. Su investigación se centra en las cuestiones identitarias y el desarrollo de la cohesión social en la Antigüedad tardía y la temprana Edad Media. Bueno, muchas gracias, Belén. Buenas tardes a todos. Agradezco también la invitación, agradezco bueno, a Rodrigo, a la gente de SAEMED y a la gente de AADEC la invitación y la posibilidad de poder participar en este workshop. Así que bueno, voy a comenzar. Por favor avísenme, Belén, si me paso con el tiempo. Voy a compartir pantalla y si no se me escucha bien o lo que sea también, por favor, avísenme. Bueno, voy a comenzar. La consolidación de la frontera sudoccidental del Imperio Carolingio tuvo lugar entre las últimas décadas del siglo VIII y el comienzo del IX. El territorio fue asegurado por los carolingios en torno a dos eventos importantes: la entrega de Girona a los francos en 785 y la conquista de Barcelona por Luis el Piadoso en 802. Durante este periodo, la parte nordeste de Hispania lentamente fue siendo integrada a este nuevo imperio. Como resultado, las autoridades carolingias designaron comites para desempeñarse en responsabilidades militares clave en la defensa de la Marca, encabezados por líderes locales como los condes Borrell y Vera. Con el tiempo, los habitantes de la región participaron de revueltas contra los francos, un posible indicador de su descontento con el cuerpo imperial. Estos levantamientos, así como las lealtades cambiantes de algunos condes en la región, que a menudo oscilaban entre apoyar a los carolingios o a los musulmanes de Córdoba, hacen de esta zona fronteriza a finales del siglo IX un lugar interesante, a finales del siglo VIII, un lugar interesante para el análisis de las identidades carolingias y no carolingias. Las fuentes de la época suelen utilizar el término goti para referirse a algunos individuos pertenecientes a este espacio geográfico. Ello nos permite reflexionar, por ejemplo, sobre las continuidades y discontinuidades en la memoria histórica del reino visigodo y la necesidad de visibilizar estas concepciones sobre el yo y el otro. Bien. Durante el siglo IX, el dominio franco efectivo sobre la región sería impulsado por el avance de los musulmanes sobre la península ibérica. La ocupación franca del área ya había comenzado alrededor del año 759 con la conquista del área del Rosellón. Lentamente, otras ciudades y territorios serían incorporados al dominio franco hasta alcanzar el punto álgido de su expansión con el asedio de Barcelona en el 801. Algunas fuentes registran episodios que vinculan el interés de los godos locales a establecer vínculos con la hegemonía franca. Dado que estamos hablando de identidades en una región de frontera, creemos conveniente esbozar brevemente cómo las fuentes narrativas carolingias continuaron esta tendencia de retratar a las tierras de fronteras como peligrosas y remotas. Mitardo, por ejemplo, se refirió a la Marca británica como un lugar en el que muchos líderes del ejército oriental perecieron a pesar de sus números y del hecho de que se sintieran seguros. Tegan, por otra parte, concebía a Sajonia como un sitio en el que habitaba el otro. El autor señalaba que el territorio estaba rodeado por paganos y, lo que es importante, el emperador Luis estableció allí los límites de su imperio. Notquero Válvulo, finalmente, caracterizaba las fronteras como lugares en que podían tener lugar irregularidades, entre comillas, vinculadas al gobierno y a la administración. Esto probablemente ocurrió ya que era un territorio situado en los bordes de los bárbaros. Cito: Carlomagno fue extremadamente prudente. Él nunca dio más que una pieza de tierra al mismo tiempo a ninguno de sus condes, excepto a aquellos que vivían en las fronteras o confines del territorio que mantenían los bárbaros. Los anales de Fulda describían las tierras situadas más allá de Turingia como, cito, las fronteras de los bárbaros. Y en relación al caso específico de la Marca hispánica, los anales Regni Francorum explícitamente hacen la asociación entre territorio de frontera y la Marca.
Es posible sugerir que algunas de estas tradiciones que concebían a los territorios de fronteras como un hogar para los traidores tuvieran continuidad con el periodo anterior. Podemos hallar algunos ejemplos en los más tardíos Anales Bertiniani. En un pasaje leemos acerca de una, cito, traición como aquella de los bárbaros, fin de la cita. Y luego, en cuanto a la conspiración de Unifredo, quien tomó Tolosa en el 863, el autor señala que Carlos no estaba al tanto de la conspiración y que esto era, cito, la costumbre usual de los tolosanos, fin de la cita. Sin duda, estos casos nos recuerdan a la retórica de las fuentes visigodas en relación a aproximadamente la misma región situada en el nordeste peninsular. Pensemos en la rebelión del duque Paulo y las caracterizaciones que hizo Julián de Toledo sobre el territorio en cuestión. En cuanto a las referencias a la identidad gótica en esta frontera, leemos que un tal Ansemundus Gotus, un líder cuya base de poder se encontraba en Septimania, él tuvo influencia sobre los comites de Nimes, Agde, Besiés y Magalona. De acuerdo con la crónica de Moissac, luego del establecimiento de un acuerdo con Pipino el Breve, este Ansemundo entregó estas urbes a los francos en el 754. Más tarde, Ansemundo fue asesinado por un tal Hermeniardo quien, al mismo tiempo, intentó oponerse al dominio franco, aparentemente para ganar algo de autonomía. La revuelta de Hermeniardo finalizó con su asesinato y reemplazo por un tal Radulfo por parte de Pipino. Finalmente, otro ejemplo interesante lo hallamos en una entrada de los Anales de Aniane en relación con la ciudad de Narbona. Leemos que los godos locales entregaron la ciudad de Narbona a los francos alrededor de 759, indicando que ellos solo lo harían con la condición de que pudieran ser capaces de regirse por su propia ley gótica. A comienzos del siglo IX podemos concebir algunas ideas del godo en relación a una identidad militar. Por ejemplo, los autores carolingios usaron el término goti casi exclusivamente al describir campañas militares. De manera similar, encontramos el uso más genérico de gotus para hacer referencia a tropas. En este caso es posible referirnos a otro ejemplo de la Vitas Ludovici Imperatoris. El capítulo 13 describe cómo, luego del asedio de Barcelona y la llegada de las tropas a la ciudad, el conde Vera fue designado a cargo de la guarnición de soldados godos. El citado cronicón moisiaquense también hace referencia a este episodio. Su texto contiene la frase provincia atque gotia, para especificar que los hombres de esa región fueron partes del ejército reunido por Luis el Piadoso para capturar Barcelona. Finalmente, el Hermoldo el Negro usó el término geta de modo similar. En este caso, Hermoldo recurrió a cohors, un vocablo específico del léxico militar romano. La elección probablemente se haya debido a la formación clásica de Hermoldo, puesto que él probablemente estaba familiarizado con textos clásicos y tardorromanos, de aquí su referencia a sustantivos tales como geta o cohors. Como es aparente, en la mayoría de los casos los autores evitaron usar exercitus para referirse a grupos godos. Esto bien podría estar vinculado a una práctica que ya era común en época merovingia. Tanto Gregorio de Tours como también Pseudo-Fregario evitaban referirse a los visigodos como un ejército, pero usaban exercitus cada vez que se referían a los contingentes francos. El episodio del juicio al conde de Barcelona Vera también podría proporcionarnos con algunos detalles más en relación a estas cuestiones. De acuerdo a los Anales Regni Francorum, el conde Vera fue acusado de mala fe y perfidia por Sanila, un representante y probablemente dependiente del conde de Rosellón, Gauselmo, y esto tuvo lugar durante la asamblea del año 820 en el Palacio de Aquisgrán. Este episodio fue analizado décadas atrás por Ramón de Abadal y de Viñals, y todavía es interesante porque los anales se refieren a un juicio que se desarrolló por combate a caballo, en el cual Vera fue derrotado. El juicio seguía las costumbres de los godos, de acuerdo a la Vita Ludovici Imperatoris. Finalmente, el poema de Hermoldo el Negro señala la ocasión del juicio por combate a caballo basado en las costumbres de los godos, algo que fue un pedido de Vera al emperador Luis. De esta manera, en estas fuentes narrativas, a través de descripciones y reapropiaciones,
hallamos la asociación entre el caballo y las identidades gótica o militar, incluso durante el siglo IX. Algunos de estos ejemplos también incluyen la revuelta de Aizón durante el 826. El tratamiento historiográfico de este personaje generó varios debates, especialmente en lo que respecta a la identidad de Aizón. Los anales de Fulda, por ejemplo, lo caracterizan como Aizo Gotus. El término aplicado a las tropas o poblaciones aparece también en relación a esta revuelta, como dije, y un pasaje interesante de los anales Regni Francorum menciona que durante esta revuelta Aizón unió fuerzas con los musulmanes y que Guillemot, hijo de Vera, se le unió. En este punto, los cronistas añadieron que el abad Elisácar fue enviado por el emperador Luis con un séquito para ayudar a calmar a los godos que estaban viviendo en aquel territorio. Además, el astrónomo describe las Gotorum Hispanorumque Copiis que estaban bajo las órdenes de aquellos que fueron enviados a detener a Aizón, el conde Hildebrando y el citado abad Elisácar. Luego de estos procesos, los carolingios comenzaron a designar condes de extracción local para gobernar estas jurisdicciones. Usualmente conocemos estereotipos, identidades y a veces incluso prejuicios en los episodios de las revueltas. Algunas de estas tenían presencia en la marca, especialmente luego de los eventos relacionados con el juicio al conde Vera y la subsecuente revuelta de Aizón y Guillemot. Otras fuentes vinculan la identidad o nombre godo con un territorio en cuestión. Los anales Bertiniani se refieren varias veces a Gotia en relación a los condes Unifredo y luego Bernardo, marquio de Gotia. Los individuos involucrados en estos fragmentos, sin embargo, no están identificados como godos. Vale la pena tener en cuenta que los anales Bertiniani se refieren a los sajones como, cito, otros pueblos de frontera. Esto no sucede en el mismo texto con los godos, por ejemplo, aunque los anales Regni Francorum sí consideran a la marca hispánica como un territorio de frontera, como señalamos anteriormente. Casi terminó. De acuerdo con otros tipos de fuentes, en general cartas emitidas en los condados de Gotia o del nordeste de Hispania, o sea, cartas que tienen que ver con donaciones y compraventas de tierra, ¿no? No tratan con asuntos tales como identidades o fronteras, obviamente, aunque la excepción es quizás un número muy reducido de preceptos y capitulares destinados a ciertos individuos. Un ejemplo de ello es un capitular emitido por Carlos el Calvo en Attigny, y sabemos por él que el obispo de Barcelona estaba acusando a un par de godos, Madasquio y Ricocindo, de robar propiedad de algunas de las iglesias que se encontraban bajo su jurisdicción. Además de señalar la identidad de estos dos presumibles ladrones, el documento se refiere explícitamente a problemas en una jurisdicción de frontera. Otro caso interesante yace también en un precepto emitido por Carlos el Calvo a los godos Sumnoldo y Riculfo por intercesión del Marquio o del Rico para otorgarles propiedad de tierras reales en el Pagus de Elna, además de tierras en el condado de Rosellón y en las fincas de Moniano, Vilanova y Cabanes, además de concederles apricio en otros sitios. En este caso es interesante notar el hecho de que el emperador deseaba o necesitaba por algún motivo indicar los orígenes de estos individuos por algún motivo. Y bueno, paso rápidamente a las consideraciones finales. En la relación entre centro y fronteras carolingias, antiguos usos y costumbres para clasificar territorios de frontera continuaron siendo utilizados. Estas percepciones ascribían a estos sitios adjetivos tales como en los bordes o distante, territorios en los que existía, entre comillas, corrupción de algún tipo, o al menos la situación invitaba a desarrollar prácticas de poder y control irregulares, tales como la concesión de varios condados al gobierno de un solo individuo. Las continuidades en lo que respecta a las percepciones de los territorios de frontera como tierras inestables, lugares de rebelión e inhabitados por gentes poco confiables, y específicamente en lo que concierne a la frontera sur, algunos de estos puntos pueden aplicarse.
quizás no hallemos menciones explícitas a la barbarie de tal territorio si lo comparamos con otras fronteras francas del siglo IX. Esto quizás se deba al hecho de que la mayoría de Hispania estaba controlada por los musulmanes, una sociedad cuya construcción estatal era diferente en muchas maneras a la de los modelos tardorromano y posromano, aunque la diferencia en eficacia administrativa y control territorial fuese probablemente no tan amplia, especialmente en comparación con los francos. Esto no es para decir que ellos hayan visto a los musulmanes y al territorio que controlaban como iguales, sino lo suficientemente importantes como para señalar que todas aquellas embajadas y contactos entre Aquisgrán y Al-Ándalus podrían indicarnos el grado de importancia que los francos le concedieron a estos contactos. Estando la mayor parte del territorio bajo el control entonces de comunidades cuyo grado de organización y poder militar era quizás considerado similar, es decir, no eran bárbaros normales, entre comillas, en cualquier caso, entonces adjetivos y consideraciones como bárbaro en relación a los godos o a los habitantes de las Marcae del área sur-occidental del imperio están ausentes a pesar del hecho de que esta frontera experimentó varios alzamientos vinculados a la concentración y distribución del poder por los emperadores, levantamientos que vieron acuerdos entre godos y musulmanes de tanto en tanto, dependiendo de las circunstancias. Y en este contexto, godo era una etiqueta que aparecía a menudo en las fuentes contemporáneas para designar a algunos individuos de origen aristocrático, una identidad que a veces está relacionada con lo militar y para indicar un territorio en particular. Si comparamos todo esto con periodos anteriores, por ejemplo con la antigüedad tardía, es posible bromear con que los godos aparentemente tuvieron éxito de alguna manera, pues para el siglo IX, mientras que su presencia no es prominente o notoria en las fuentes, se puede decir que definitivamente dejaron de ser bárbaros, a pesar de vivir en una frontera y a pesar de su participación en rebeliones de tanto en tanto. Lo cierto es que estos usos se relacionarían con el conocido renacimiento cultural carolingio. Así, junto a la proliferación de escritoria y la estandarización, entre comillas, de los procesos de copiado y difusión de textos antiguos y contemporáneos, la apropiación, readecuación y reproducción de la etnografía clásica tendría un papel fundamental en este proceso, como parte de las estrategias de legitimidad que un imperio, junto con sus gentes y bárbaros, debía visibilizar. Muchas gracias. Gracias, Fernando. ¿Belén? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, Perfecto. Belén. Perfecto. Pensé que se me desconectó. Bueno, muchas gracias, Fernando. No te recordé los 5 minutos porque me di cuenta que estabas terminando. Gracias, gracias. Es el turno de Pablo Ubierna, que también lo voy a presentar. Pablo Ubierna es profesor en Historia y licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires, máster y doctor en Historia por la Universidad de La Soborna. Es investigador independiente en CONICET y profesor titular en la Universidad Pedagógica Nacional. Ha tenido múltiples invitaciones y estancias de investigación en universidades argentinas y extranjeras. Ha recibido el Premio Academia Nacional de Ciencias en Humanidades en la Academia Nacional de Ciencias. Es autor y editor de 12 libros y autor de más de 90 trabajos científicos publicados en castellano, portugués, inglés y francés. El trabajo de Pablo Vierna que nos va a presentar hoy se titula Profecía y Apocalíptica en Bizancio, entre herencia clásica y legado a la modernidad. Bueno, muchas gracias, Belén. Eh, Muchas gracias a las dos instituciones y creo que es un tipo de encuentro largamente demorado. O sea, el agradecimiento es doble. Lamento no haber estado presente en la primera parte el miércoles pasado, pero hoy temprano pude seguir las intervenciones de algunos amigos como Dolores, Héctor y Esteban,
y esperaba no haber equivocado el tono del encuentro. Habiendo presenciado recién las exposiciones de Leonor y Fernando, temo que sí. Pero bueno, perdón que interrumpa, ¿se escucha bien lo que estoy Se diciendo, escucha perfecto. Belén? Perfecto. Perfecto, Perfecto, Pablo. bárbaro. Bárbaro, muchísimas gracias. Esta presentación entonces explora en un formato no muy alejado de la síntesis y comentario, digo, diría, como algún liturgista tardoantiguo, dico opera mea concili studiorum. Y como dice el resumen, la idea es presentar cómo los bizantinos utilizaron las predicciones del futuro para agregar valor y significado a los acontecimientos pasados y presentes, y a diversos tipos de decisiones en el ámbito de lo que podemos llamar política. El papel central y abarcador de la poesía, que es algo distinto, aunque relacionado con la adivinación y los recursos técnicos de la interpretación, tanto sea de sueños como de fenómenos, así como de la literatura apocalíptica, entendida como un género literario específico, busca circunscribir los límites y a la vez escribir una historia del futuro, como se ha llamado en los estudios sobre estos temas. Y se manifiesta en múltiples formatos en los que esto circulaba: textos bíblicos, incluyendo tantos textos canónicos como apócrifos, comentarios, textos clásicos. Huelga recordar que una inmensa mayoría de lo que tenemos de la cultura clásica es producto de que los bizantinos lo valoraran y lo copiaran, sobre todo en el periodo mesobizantino, después de los cambios en el formato de copia y la generación de una minúscula en época macedónica. Eh, Decía, textos bíblicos, textos clásicos, diversos tipos de literatura profética y oracular, donde incluso el vidente o profeta podía ser el santo bizantino, santo aquí con todas las comillas del caso, tanto oral como escrita, tanto material como verbal, racional y irracional, erudito y popular, espontáneo de compleja elaboración. En este marco considero que la profecía, en el sentido amplio, incluyendo la apocalíptica, no solamente fue una opción discursiva, sino un elemento esencial para la toma de decisiones en lo que podemos llamar, como decía, política. He dedicado parte de mi carrera a estudiar la literatura apocalíptica en Bizancio y las necesarias relaciones con los mundos circundantes, sobre todo en la antigüedad tardía, que es donde se fija una serie de topoi literarios, como el del último emperador, al que eventualmente volveremos sobre el final, y la relación con esos mundos circundantes, sobre todo expresados en hebreo, en siríaco, la versión del arameo de Urfa, la que hacía relación Héctor y sobre la que también ha venido trabajando, el copto y eventualmente el armenio. La apocalíptica, usando las simplificaciones, es uno de los formatos de la tradición profética, que es más amplia y descansa sobre otras tradiciones textuales. Lo interesante de este tema es justamente lo proteico, justamente el lugar inasible que tiene muchos aspectos de la vida cultural, política y social del mundo bizantino, y específicamente de ese periodo mesobizantino donde vemos la eclosión de producción de textos y de copia, a la luz de una recobrada estabilidad política y toda una serie de transformaciones en la producción material del libro, como decíamos hace un rato, incluyendo la generación de la minúscula macedónica. Pero esto se da también en la tradición paleóloga tardía, o sea, la tradición paleóloga después de la recuperación de la capital en 1261, en la época paleóloga tardía y post-bizantina. Y aquí vemos la constante revitalización de esa tradición oracular y profética.
Y este es uno de los temas tal vez menos estudiados de la perduración de Bizancio, en ese Byzance après Byzance, del que hablaba el bizantinista ruso, rumano Nicolai Yorga, uno de los grandes generadores de institucionalidad en la disciplina, con la organización del primer Congreso Internacional de Estudios Bizantinos en Bucarest en el año 24, o el príncipe Dmitry Obolensky en el exilio ruso en Inglaterra, con su Byzantine Commonwealth. Ese Bizancio después de Bizancio, ese Commonwealth bizantino, ha sido estudiado en muchas de sus manifestaciones. La perduración de la literatura profética con tinte político ha sido uno de los que escasamente se han visitado y es uno de los que más me interesan en el último tiempo, corriéndome claramente de los estudios medievales hacia la temprana modernidad, aunque manteniendo una pata en problemas de los siglos X y XI, de los que también hay mucho por editar. Pero sí creo que lo que tenía para decir sobre apocalíptica siríaca y copta y hebrea del siglo VII ya lo he dicho. Me voy a permitir, tengo acá anotado hace cuánto que empecé, dos anécdotas para que veamos esto que quiero decir, que es la perduración de estos temas y cómo estos temas son una clave para comprender sucesos contemporáneos, con dos anécdotas, que no deja de ser la anécdota una figura retórica eh, helenística de gran vitalidad en la antigüedad tardía. En agosto de 1964, Asterios Argyriou, un gran filólogo griego que habría de publicar un libro importantísimo sobre las exégesis griegas del Apocalipsis durante la época turca. El Apocalipsis de Juan tuvo una historia muy particular en el mundo bizantino, no fue canónico hasta el siglo XII, y esto por influjo del uso que el Apocalipsis hacían los cruzados, es una historia muy particular. De hecho, no está en las grandes pandectas de época tardoantigua. Ese libro, que abarca los textos del 1453 a 1821, al inicio de la Revolución Griega, fue publicado en Tesalónica en el 82 y lo termina de escribir a fines de los 70 sobre investigaciones que hizo en los 60. En uno de esos viajes cuenta la llegada en el agosto, en el verano boreal del 64, a un monasterio de Monte Athos para ver manuscritos, y el igumeno del monasterio superior despotricaba contra el patriarca de Constantinopla, que quería entregarlos a la bestia y que era básicamente el anticristo. La referencia contextual es el encuentro entre el patriarca Atenágoras de Constantinopla y el Papa Pablo VI en Jerusalén el 5 de enero de ese mismo año 64, para comenzar a recorrer un nuevo camino al ecumenismo que era leído en clave absolutamente apocalíptica por los monjes atonitas. Los emigrados griegos de Constantinopla en los años 1970, o aquellos que escapaban de la ocupación turca en el norte de Chipre, vivían ante la inminencia de hechos escatológicos que leían de la misma manera. Un bizantinista muy conocido, Paul Magdalino, cuenta también una anécdota, también en el Monte Athos, y 10 años después de la de Argyriou, en 1974, en donde, hablando en el momento de la segunda avanzada del ejército turco eh, sobre, sobre el norte de Chipre, sobre Famagusta, una serie de hierentes, de los monjes más ancianos, sacaban a relucir que eso era el avance de Gog y Magog, que sería repelido y finalmente se reconquistaría Constantinopla, en cuyo trono estaba destinado a sentarse Constantino de Grecia, que estaba en el exilio, había estado en el exilio desde 1967 y que acababa de ver la abolición de la monarquía en Grecia en 1973. Bueno, nada de esto es buena medicina, como dijera Toro, el amigo del Taneo Solitario, ¿no? Las derivas liberacionistas y apocalípticas, basadas en la circulación de los mismos textos, habían ya llevado a las formulaciones más picantes de la amigal idea, la gran idea y el desastre militar griego en el Asia Menor en 1922-23, a las expulsiones y el fin de 3.000 años de presencia griega en las costas jónicas.
no está mal recordar que los errores en datar el fin de los tiempos, que es básicamente una de las cuestiones que más analizamos, lo que estudiamos, las dataciones de textos apocalípticos, no son los únicos errores en los que pueden caer los profetas apocalípticos. Esta fue una larga introducción y probablemente de poca utilidad, pero en el último tiempo me ha interesado mucho esa inmensa proliferación de este tipo de literatura en el mundo post-bizantino, porque es junto con la estructura de la liturgia de la Iglesia Ortodoxa, dos de las cuestiones bizantinas más pregnantes después de la caída del imperio, sobre todo en el seno de la institución monástica y de la institución eclesiástica, que es la única de las instituciones bizantinas que sobrevive a la caída del imperio. Entonces, uno nunca lo lee en estos términos, pero la Iglesia Ortodoxa es una institución bizantina que sobrevive. Durante un tiempo sobrevive también la estructura de la fiscalidad de época paleóloga durante los primeros siglos otomanos, sobre todo en los Balcanes y en Grecia continental, eh, pero de eso es otra historia porque va a dejar de existir a fines del 18. La tradición profética es siempre una tradición interpretativa y es una operación exegética. Se, se interpretan fenómenos revelados en el texto o fenómenos revelados en la naturaleza. Es el doble libro de la revelación humana en sede cristiana. El profeta es básicamente un intérprete. Aun cuando se trate de fenómenos revelados a él o a ella, porque tenemos toda una serie de personajes femeninos en esta tradición literaria, en algún viaje extramundano. El profeta conoce y entiende, eso es lo que transmite. En términos de investigación académica, este ha sido un tema muy interesante para el historiador con formación filológica, que soy yo, que es uno de los tantos puntos de encuentro entre el estudio de los textos y la historia de una sociedad. Una sociedad que produce, transmite y eventualmente debe moderar la fuerza que esas visiones proféticas disparan. Porque una de las características de la actividad profética, que es lo que en general, para el mundo bizantino que lo he estudiado, es que pareciera ser necesaria en épocas de turbulencia. Es un bajo continuo de la tradición judeocristiana que se reactiva en época de turbulencia. Y en ese modo, la profecía es producida por la condición ambiente y la modifica. Funciona como una doble hélice. La cultura de la profecía en Bizancio heredó de la antigüedad varias dualidades. Una distinción entre profecías y oráculos es una de ellas. Hay un profundo respeto por la tradición, la sabiduría profética y oracular que se combina en Bizancio con un método bien desarrollado de discurso racional. Hay una interacción constante entre los avances y alcances de las poblaciones alfabetizadas, lo que la tradición anglo llama la literacy, y el registro escrito por un lado, y la oralidad sustentada por la memoria en otro. Hay una interacción también no menos constante entre la significación material y la enunciación verbal. En este nivel, estas dualidades se convierten en dicotomías que revelan la inconsistencia e incoherencia de ciertos aspectos. Pero a un nivel más profundo son caras, como dijera también Paul Magdaleno, de una misma moneda. Constituyen el equilibrio profundo de la tradición profética, que la hace flexible, inclusiva a nuevas lecturas y a la vez, diríamos hoy, resiliente. A partir de acá hay que establecer en la tradición bizantina toda una serie de distinciones. Lo voy a hacer muy rápido enunciándolas. Una es entre profecía y oráculo. Son dos actividades absolutamente distinguidas para los bizantinos. Las primeras profecías eran pronunciadas por hombres y mujeres de santidad certificada, con portavoces del Dios verdadero. Los oráculos circulaban sin atribución o eran pronunciados por individuos de dudosa reputación, en un estado de frenesí real o fingido. Esta formulación oral del oráculo es una de las claves de la, si ustedes quieren y me permiten, seguridad interna en la capital. La profecía popular vehiculizada por personajes en el medio del vaso popolo bizantino
Constantinopolitano, una ciudad con 500.000 de habitantes, es uno de los condimentos de la vida política bizantina. ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo se regula eh, esa profecía popular? Perdón, profesor, le quedan 5 minutos. Bien, listo. Entonces, voy rápido. Lo que tenemos es una serie de textos, no solamente tal vez le pifié con el tono, sino que también con el cronometraje. Hay una serie de textos que en Bizancio van a circular y que tienen que ver con la profecía política. Esos textos, la circulación de esos textos, digamos, Apocalipsis como revelaciones, oráculos de diverso tipo, escritura de nuevos textos apocalípticos bajo formato seudónimo, esto es atribuidos a personajes valederos del pasado, todo esto es un conjunto de textos muy complejos, pero de una amplísima circulación en Bizancio. Apocalipsis del pseudo-Metodio sea tal vez el más importante, un texto siríaco traducido rápidamente al griego, va a ser uno de los grandes temas de la lectura política en su tradición latina. No sé si hay fuera de la Biblia y los textos patrísticos y fuera de la tradición de Alejandro algún texto con una mayor cantidad de manuscritos latinos que el Apocalipsis del pseudo-Metodio, del cual hay recensionados 196 manuscritos hasta el fin de la Edad Media. Es una enormidad por afuera de la tradición patrística y bíblica y por afuera de la tradición de Alejandro. Ahora, todo esto es muy importante en Bizancio, a eso me he dedicado, he venido publicando sobre esto. Señalo una sola cosa que es con lo que quería terminar para potenciar este tipo de encuentros. Hay en los últimos meses han salido dos cosas sobre las que han salido publicadas, dos cosas sobre las que estuve trabajando. Una tiene que ver con la tradición siríaca, otra con la tradición bizantina, y las dos trabajan metodológicamente sobre lo que podemos llamar la materialidad de los manuscritos que vehiculizan ciertas tradiciones. ¿En qué momento se producen ciertos textos? ¿En qué momento bajo qué condiciones una sociedad los recibe y eventualmente los hace perdurar? Esto creo que es muy interesante. Esto viene siendo desde la New Philology, los colegas filólogos discutirán esto en otra sede, pero la materialidad de manuscrito es algo que para los historiadores, historiadoras, es algo que va de suyo, que una fuente tiene su momento de producción y tiene su momento de circulación, y tiene su momento de conservación. Está siendo un punto de encuentro para la tradición filológica y permite, creo, aclarar muchos aspectos que en algunos temas, concretamente como esto, tienen que ser aclarados. Las ideas pueden o no circular a lo largo de muchos siglos. Figuras apocalípticas en la tradición literaria tardoantigua que comento en uno de los artículos. Ahora, sin una cadena de transmisión textual concreta, no podemos decirlo. Si tenemos un manuscrito del siglo VIII, donde la estructura interna podemos ver las novedades que aparecen ahí, eso es lo que estudio en un artículo sobre apocalíptica zoroastriana de época califal, que acaba de salir publicado, lo que tenemos que buscar es influencias cercanas, no irnos a la tradición judeo-helenística de para el siglo VIII, 1000 y pico de años atrás. Porque esas son cuestiones muy vagas. Esto en la tradición apocalíptica se ha comentado y en los estudios bíblicos se ha comentado muchísimo. Es donde filólogos e historiadores nos tocamos en estas discusiones con teólogos, ¿sí? Y eventualmente con filósofos. ¿Sí? Las ideas en ciertas tradiciones de estudios filosóficos y en ciertas tradiciones de estudios teológicos, surfean los tiempos, ¿no? Surfean los tiempos y se van transmitiendo de maneras que uno no sabe y hay como referencias que a veces son muy lejanas. Bueno, mi trabajo interesadamente en estos años ha sido tratar de fijar qué es lo que efectivamente se puede decir de un texto en su contexto de producción y si hay evidentemente influencias hay que buscarlas cerca y no lejos. Salida de esa traducción zoroastriana de textos que son en persa medio, en los últimos años he estado trabajando sobre 3 conjuntos de manuscritos
mesobizantinos, manuscrito de Meteora 573, el Codex Barocci número 3 y el manuscrito Caracalu 14, todos los que he venido publicando, o hay algo en prensa, que son manuscritos que son en sí mismos enciclopedias apocalípticas. Son manuscritos que se producen para conservar unos textos y hacerlos circular en conjunto. Eso es, por un lado, parte de una cultura de la compilación, de la silogía propia del periodo mesobizantino, pero también es la evidencia de una época de expectativas escatológicas que necesitan tener toda una serie de interpretaciones a mano, por eso las copian todas juntas, para escudriñar los sucesos contemporáneos. Listo, perdón si me he pasado. Muchas gracias, profesor. Perfecto el tiempo. Bueno, hemos entonces escuchado los tres primeros trabajos, las tres primeras comunicaciones. Abrimos entonces el espacio de intervenciones, de preguntas. Quienes quieran levantar la mano aquí en el Zoom, o también puedan escribir sus preguntas a través del chat para que se las leamos a los expositores. Invitamos entonces también a dialogar entre los mismos expositores. Aquí Emanuel Arnaez ha levantado la mano. Buenas tardes. Bueno, agradecer esta segunda semana. La verdad que muy linda iniciativa este workshop. Mi pregunta es para el doctor Fuchesi, para Fernando. Me interesan mucho el tema de los bárbaros y cómo él ha podido seguir con la fuente de los godos desde la tardo antigüedad, ir llegando a la plena Edad Media. Eh, por ahí me llamaba la atención y por eso quería consultarle, porque en el siglo XIII, ya después en el mundo castellano, con la General Historia, se crea como una etnogénesis goda, mezclando la Biblia, las fuentes romanas, y hay otro arquetipo de godo. Entonces, mi pregunta iba más allá, más en el siglo octavo, noveno, que es el que él se ha estado centrando, si él encuentra alguna tensión en esta fuente que vaya llevando hacia esos dos puntos, esa facción de marginado de frontera o esa identidad aristocrática que va a ir llevando esos grupos a los reinos cristianos que van empujando después en esta llamada reconquista. Por ahí iría. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Emanuel. Yo hace poco que estoy trabajando estos Se te temas, escucha bueno, muy despacio. ¿sí? A ver ahora, ahí. Yo hace más o menos un año y pico que estoy trabajando estos temas y esto es lo que encontré hasta ahora, pero realmente es complicado porque hay muy pocas descripciones de los godos en el contexto del Imperio Carolingio y hasta ahora llegué a esas interpretaciones, digamos, ¿no? Que se puede asociar el término a una identidad aristocrática o a una identidad militar, o también se usa el término para designar a los contingentes en el contexto de una campaña militar, como era la toma de Barcelona en el 801. Y lamentablemente no, o sea, espero equivocarme, no hay mucho más. Después sí, bueno, ya te digo, hay ascripciones del término a personajes también que participan, ¿no? De alguna revuelta pero hasta ahora no hay mucho más y repito, espero equivocarme. Sí me llamó la atención esos pasajes digamos, del capitular y del precepto en el que, bueno, la autoridad también recurre a ese término, ¿no? Pues, porque bien podría haber, o no sé, seguramente me equivoqué, pero digo, bien podría haber evitado el uso del término, ¿no? En un contexto así, pero sí lo utilizó. Y después lo que sí hay es que la documentación diplomática, ¿no? O sea, los pleitos, transferencias de tierra, etcétera, suelen usar, por ejemplo, la referencia a la ley gótica,
¿no? Como que reunidos, etcétera, etcétera, de acuerdo con la ley gótica decidieron esto, ¿no? O sea, son fragmentos así, pero nada más, como que hacen referencia y bueno, está aceptado que todavía se utilizaba las leges visigotorum, eran en teoría las que se utilizaban en la zona todavía en en esa época. Pero todavía sigo trabajando en esto, trato de encontrar un hilo conductor. Bien, gracias, Fernando. ¿Alguien más levantó la mano? Creo que el propio Fernando había levantado la mano, me parece. Sí, sí. No, yo tengo una pregunta, pero para Pablo, pero por pura ignorancia, y porque me generó bastante curiosidad la cuestión de la figura del oráculo. Em, y de vuelta pregunto por desconozco el contexto. Estos personajes que eran etiquetados eran etiquetados así como oráculos en fuentes o en la documentación, digamos, pero esto sería básicamente cerca del final del imperio, Pablo, o sea, cerca, ya en el siglo XV, siglo XIV. Pregunto por pura curiosidad, ¿no? Solamente eso. ¿Se escucha ahí? Perfecto, sí, sí. Fenómeno. Bueno, a ver, frente a eso, dos cuestiones. Hay toda una serie de oráculos, que en realidad es el nombre de la transmisión por lo general en un título latino del texto, en un manuscrito, ¿sí? Y de ese modo tenemos oráculos de emperadores como León el Sabio. El oráculo en sí los oráculos son los grismoi. Esos grismi eh, claramente suelen estar relacionados con presencias diabólicas, eh, y su aparición es básicamente a lo largo de todo el imperio. Una, hay un conjunto de textos que la tradición bizantina recibe en época macedónica con el nombre de Patria Constantinopolios, los textos sobre los orígenes de Constantinopla. Los patrias son esos siempre, y existen desde época imperial romana, donde se relatan estas actividades y después en toda una serie de otras compilaciones que en parte de la tradición manuscrita vienen incorporados, que son las investigaciones, digamos, sobre los orígenes de Constantinopla. Ahí es donde se ve esa actividad oracular popular en la capital, es donde está más recensionada, y básicamente lo que hacen esos personajes es interpretar los monumentos de la capital, porque Constantinopla se quiere a sí misma como la primera de las grandes ciudades cristianas, es una fundación cristiana, pero a la vez es el lugar a donde va a parar el expolio por parte de los emperadores, sobre todo la casa de Constantino hasta Teodosio el Grande, de gran parte de los monumentos clásicos del imperio, desde el oráculo a obeliscos egipcios, templos enteros que se instalan en los foros y lo que fuera. Es una ciudad cristiana, pero que está repleta de presencia pagana que estos oráculos interpretan. ¿Eh? Columnas historiadas, por ejemplo. Muchas columnas historiadas que los historiadores interpretan a su manera. Ahí hay algo que corté y no dije, les robo un segundo más en esta respuesta, y es uno de los grandes, la relectura de la historia en clave profética, en clave de nueva clave profética, es para los bizantinos algo clave, porque una de las cosas que los tipos hicieron fue transformar a Constantinopla y no Jerusalén en el escenario del drama final del final de los tiempos. El drama escatológico, la batalla del Armagedón, todas estas cosas que aparecen en los textos bíblicos, no sucederán en Jerusalén, sino en Constantinopla. Entonces, Constantinopla es
escenario escatológico y lo que ahí pase, ¿sí? Es claramente antesala o no de lo que está por suceder. Esto va a ser una de las grandes distancias conceptuales de los bizantinos frente a los cruzados, porque para los bizantinos la recuperación de los tantos lugares no tiene demasiado sentido, porque esa operación de traslado, más allá de, bueno, conservar la tumba, en sí misma, pero propiamente en sentido escatológico y de fin de la historia, todo eso ya fue conceptualmente trasladado a Constantinopla. Por eso esta actividad oracular popular en el medio de la población del bajo pueblo de Constantinopla, que tiene 500.000 habitantes, es una actividad potencialmente muy complicada para el Estado. Y esto se da, sobre todo lo vamos a ver muy importante en el periodo tardoantiguo y mesobizantino, básicamente porque después de 1261 Constantinopla empieza a ser una ciudad raleada y donde el horizonte es la supervivencia, no parar conflictos internos porque cuando llegamos al siglo XIV ya tiene 20.000, 30.000 habitantes. Muchas gracias. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Preguntas? ¿Nadie más? Bueno, Sí, sí, no bien, hay nadie más, voy yo. Para Leonora. ¿Estás ahí, Leonora? ¿Dónde estás? Ahí está con Héctor, la familia. Eh, Leonora, lo mío es una pregunta muy... Corro con ventaja, estoy con Héctor. sí, no, por eso. Ahora le pregunto a Héctor ahora. Si no, no es una pregunta desde mi ignorancia, y es el... Bueno, primero que acuerdo, y creo que se acerca mucho también lo que trabajó Pablo, nuestra necesidad de interactuar con gente de letras, digo, es una necesidad y que la gente de letras interactúe con nosotros. Creo que es lo que más se da, al menos en mi caso, el vínculo más cercano, eh, más allá de que esté casado con una mujer de letras, pero no hace letras clásicas, tiene que ver con la necesidad de acercarnos al mundo. Y mi Creo pregunta que es que nosotros desde... necesitamos más a ellos que ellos a Sí, nosotros, está bien, igualmente. pero la tenemos que ir conquistando, es un trabajo Sí. lento, pero ya van a caer, ya van a caer. No, la pregunta es, en relación a lo que vos trabajaste, ¿cuántos historiadores, cuántas historiadoras se acercan a Eugenio para hacer historia y cuánta gente de letras se acerca para hacer historia, para hacer otras cosas, ¿no? Porque, no sé, yo he trabajado en Venancio Fortunato, los Carmina, tienen un montón de Sí, historia, sí, pero generalmente los historiadores van más a la crónica, van más a la tal cual, sí. epístola, a otro género. Entonces, ¿cómo ves vos eso? ¿Cómo se reparte la torta de Eugenio, digamos, en términos de... Más allá que tiene que ser interdisciplinario, siempre alguien lo agarra Y, más que otro. y básicamente es un objeto más de filólogos que de historiadores, pero por supuesto, ¿no? Lo que trabajamos un poco es básicamente los concilios, que era lo que yo más he trabajado. Em, pero bueno, eh, el hecho de trabajar esta teología, o sea, digamos, la forma lírica, está agregando una, un registro casi litúrgico, ¿no? Que es muy importante. Eugenio inclusive era un gran liturgista. Así que bueno, digamos, esa dimensión lírica es fundamental para poder acercarse a este autor. Y realmente hicieron un congreso sobre Eugenio hace 2 años bueno, éramos 7. No, no habíamos más. En un día lo resolvimos. Así que bueno. Bueno, gracias. veo ahí que Pablo está levantando la mano. Estás Tenés el muteado, micrófono. Pablo, ¿eh?
perdón, decía gracias que me vieron porque no encontraba el botoncito para la manito amarilla. No, hacía esta pregunta, este diálogo recién entre Leonora y Rodrigo, y me acordaba, y me había acordado cuando hablaba de Leonora, de un personaje que los que hacemos el Oriente del Mediterráneo conocemos bien, y es Agatías. Agatías, que, bueno, con Héctor, que ha sido la tesis de Everett Cameron, todo artiquista le suena por ahí, y con Héctor hemos trabajado y comentado largamente en algún momento cuando habla de los sasánidas. Ahora, Agatías es básicamente un poeta, es uno de los grandes poetas tardoantiguos, es uno de los personajes en los que culmina los formatos más clásicos de la poesía clásica, eh, y en la obra de Agatías, el dato histórico aparece en su crónica, que son sobre unos pocos años, eh, pero lo que él tiene como intelectual cristiano, heredero de lo clásico, se ve tanto en su obra histórica como en su obra poética. Y lo menciono porque Agatías es, después del gran trabajo de David Cameron y la traducción de la edición la nueva edición de la obra de Gatías se hizo en el 67 y lo tradujo con algunas notas Frendo en el 75, 76. Después no ha habido grandes trabajos sobre él, y es uno de esos personajes tardoantiguos donde lo que la tradición clásica se ve en dos formatos literarios muy distintos, la crónica histórica y la poesía, y que han sido estudiados por separado. Tal Claro. vez la última generación que lo hizo en conjunto fue la de la propia David Cameron, clasicista de formación, pasada a los estudios bizantinos y al interés por las crónicas históricas. Pero bueno, digo, los autores que a uno le interesan no escinden su obra y lo que tienen para decir en su obra en los géneros de nuestra formación universitaria y de nuestra Absolutamente. institucionalización de ahora. Entonces creo que ahí es donde pensaba que esos cruces son necesarios porque son los cruces que se dan en la obra de las personas que estudiamos, no más que eso. Y algo, perdón, que lo dije en el encuentro pasado, que las dos asociaciones tienen como un perfil muy definido. La de clásicas está mucho más cerca de las letras clásicas, y la SAEMED, si bien es heterogénea, tiene una fuerte carga del lado de historia. Entonces que el convenio acerca también, o busca, o intenta acercar también a las disciplinas, aunque sabemos tenemos de todo, no estoy, pero es cierto que hay un peso de la historia, y sobre todo de la propia historia de la SAEMED, muy asociada al campo de la historia. Yo tengo un amigo filólogo que sí, puede ser. Ay, ay, Bueno, pero de cualquier manera, creo que por ejemplo, tanto en el trabajo de Leonora como el de Pablo, el concepto de género literario ha aparecido fuertemente, eh, y digamos, uno puede entroncar ahí la discusión de el género es una institución porque es una forma de comunicación social, ¿no es cierto? Entonces es una institución, y cuando yo estudio el género literario hago tarea de historiador. Esa famosa frase Pascuali en contra de la estética de Croce, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un campo de unión muy importante, eh, porque justamente, como decía, por ejemplo, Pablo, ver la relación más horizontal en la novedad en los textos, ¿no? Bueno, eso es parte del estudio del género, y eso estaría propiamente de historiador, ¿no? A pesar que el género es ujú. literario. Sí, claro. Hugo Díaz levantó la mano. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí se alcanza a escuchar? Sí. Ah, ok. Bueno, igual Perfecto. también tengo una pregunta. Me surgió del comentario que hace Pablo referente a los oráculos. Precisamente, bueno, no estoy muy versado en este tipo de cosas, pero según recuerdo, bueno, el oráculo, no sé, recordemos el oráculo de Delfos, socrático, que le hace ciertas preguntas y que dice que él hace señas, todo esto. Entonces mencionaba Pablo que
Mm, o sea, el oráculo ahora ya se transporta a Constantinopla, ¿no? Digamos, esta visión, pero mi pregunta es si este oráculo que se transporta o que ya está en Constantinopla, que es, no sé, quiero entender que sea eso la sustitución de Jerusalén, vamos, pero si es únicamente una visión escatológica, o sea, de los fines últimos, ¿es solamente eso o también puede haber ciertas, digamos, adivinaciones, si les queremos llamar así, que no sean netamente escatológicas? Bueno, les digo, no soy muy versado en esto, pero me causó curiosidad lo que mencionó Pablo. Esa es mi pregunta. Gracias, Hugo. Sí, muy interesante, de hecho, y gracias por traer la colación porque es parte de todo lo que queda en el tintero cuando hay poco tiempo. Dos cosas en relación con eso. Primera es que hay una cristianización del oráculo clásico. Digo, ahí tenemos muchísimos, digo, papiros. Hace unas semanas di clase con un papiro con ese ejemplo, que es un oráculo cristiano, en la cristianización del trabajo que se hace en los templos, es un oráculo en Egipto, en griego, y el hombre va a preguntarle al santo lo mismo que le preguntaba antes a la divinidad. En este caso, lo que sobreviene el papiro es que son dos papiros, si tiene que, por un lado, que diga que sí el santo o que diga que no, si él tiene que hacer una oferta para quedarse con un negocio de cambio de moneda para pagar el impuesto, ¿no? El oráculo es de eso. La la trascendencia o el trabajo histórico más claro de esto es toda la incubación que se va a dar para cuestiones médicas en las iglesias cristianas. Esto sí va a sobrevivir hasta el periodo bizantino, eh, claramente, y esto no va a estar reducido solamente a la cuestión escatológica. Lo de cuestión escatológica tiene que ver con las manifestaciones políticas de esto, que tienen que ver con la plaza pública, con un montón de gente reunida y algún personaje interpretando siempre el destino de la dinastía reinante a través de alguno de los monumentos de la capital. Pero este otro tipo de cuestión oracular propiamente en sede religiosa para ver si alguien se va a sanar o si va a volver vivo de un viaje o lo que fuera, esto sucede en el marco de la transmisión de esto, es el marco de las hagiografías. Lo que vemos es cómo en la vida de los santos aparece esta capacidad oracular en el templo del santo posteriormente. Eh, Te digo, lo más común es el tema médico y y el tema de la incubación de oracular ahí. Pero ahí los términos son, nosotros usamos oráculo para muchas cosas, ¿sí? Digo, el griego bizantino distingue muy bien entre la profecía. Por ejemplo, el caso que quería mencionar y me quedó en el tintero es los oráculos de León el Sabio pasan como oráculos para nosotros y lo podemos mezclar con el oráculo que venimos hablando, porque lo usamos la misma palabra. Pero bueno, en los manuscritos son transmitidos con palabras muy distintas. Y a veces es el título latino el que analoga lo que no habría que analogar, hay que distinguir. Te decía por chat, Pablo, que el incubatio, esas son cosas de ustedes, de los orientalistas. En el extremo occidente no hay ninguna incubatio ni nada que se le preceda. El santo está allí y el Egipto del Felires. Eso son cosas. Como decía Daniel Rabinovich, el de Lutia, nosotros nos educaron con valores, a ustedes no sé, digo, ya sabrán. Eh, pero, pero bueno, ese es un tipo así de adivinación que todavía se da, pero es básicamente muy tardo antiguo, digo, no aparece en las vidas más del siglo sexto, séptimo. Y si aparece después yo no las tengo leídas, pero tampoco conozco mucho esa geografía. Bien, si les parece, hacemos un corte de 15 minutos y 45 nos volvemos a conectar para continuar con los expositores de ADEC, que son los que
aún nos faltan. Y, Les y- pido que no se desconecten, que simplemente apaguen la cámara y micrófonos, así no tenemos problemas con la conexión. y también que Belén subiste la lista para los que necesiten certificado, pusiste ahí un link para completar un formulario que está en el chat. Lo vuelvo a poner por las dudas. Dale. La lista.